En este ejercicio nos dan datos de las derivadas de las dos funciones f y g. ¿Qué datos? Pues los puntos por los que pasan. La f nos dicen que es una recta, la derivada de la f es una recta que pasa por esos dos puntitos, y la derivada de la g es una parábola que pasa por tres puntitos, ¿vale? Y en el apartado A nos dicen que representemos las gráficas de esas derivadas y que encontremos esas formulitas. Pues vamos a ello. Ahí tenemos la recta que pasa por los puntos 0, 2 y 2, 0. Esa función que está ahí es la derivada. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues como es una recta, vamos a calcular la expresión analítica de una recta, mx más n. Voy a imponer que pase por los puntos 0, 2 y 2, 0, la derivada. Entonces, f' de 2 se da 0 y f' de 0 igual a 2. Y resolvemos el sistemita ese de dos ecuaciones con dos incógnitas, muy sencillito, y ya lo tenemos. Por tanto, la expresión analítica de la derivada es menos x más 2, en el caso del apartado A. Vamos a hacer ahora lo mismo en el caso del en el caso de la gráfica G. Lo que ocurre es que ahora pues tendremos tres incógnitas que calcular. Vamos a representar la parábola que pasa por esos puntos. Esa es la gráfica de la función g' de x. Como me dicen que g' de x es una parábola, pues la expresión de una parábola es esa que está ahí. Vamos a imponer que esa parábola pase por esos tres puntitos. En el 0 vale 0, en el 4 vale 0 y en el 2 vale 1. Y vamos a calcular A, B y C. Con la primera sacamos del tirón que C vale 0. Entonces ya no vamos a ir arrastrando la C, sino que directamente no lo voy a escribir porque vale 0. Cambiamos la x por 4, cambiamos la x por 2, igualamos a 1. Y yo voy a hacer este sistemita de dos ecuaciones con dos incógnitas por reducción. Podéis hacerlo como queráis. Voy a multiplicar por menos 2 la segunda, la otra la voy a dejar igual y voy a sumar. Sale que A vale menos un cuarto. Voy a sustituir en la segunda porque al multiplicarlo por 4 pues me va a salir menos A. Entonces 4 por menos un cuarto más 2b igual a 1 y sale b vale menos 1. Por tanto, la expresión de la derivada es esa que está ahí. Ya tenemos el apartado A hecho. Y ahora vamos con el apartado B. Estudiar el crecimiento y el decrecimiento a partir de las gráficas de las derivadas. Bien. Voy a copiar las dos rectas de nuevo, las gráficas, ¿vale? Cuando nosotros montamos una tabla de este estilo para estudiar el crecimiento y el decrecimiento, lo que nos interesa de la derivada es el signo, ¿vale? Si es positivo o si es negativa. Entonces, ¿dónde cambia el signo de una función? En el corte con el eje X. En el caso de la función f, corta en ese puntito que he señalado ahí en el verde, en el 2, por tanto, ahí en mi tabla va el 2. Lo que es subrayado de azul está por arriba del eje X, por tanto es positivo. En el intervalo menos infinito 2, la derivada es positiva. Por tanto, mi función f es creciente. Lo que voy a señalar ahí en rojo, ¿vale? Del 2 al más infinito, la derivada es negativa. Por tanto, la función es decreciente. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Redactar esa tabla y ya lo tendríamos. Creciente en menos infinito 2, decreciente en 2 más infinito. ¿Y qué tenemos en el 2? En el 2, en x igual a 2, hay un máximo. Pongo x igual a 2 porque como no conozco la función original, no tengo ni idea de cuál es la segunda coordenada del puntito para poner en el punto 2 y lo que sea, hay un máximo. Como no conocemos ni mi función original, pues lo dejo así. En x igual a 2 hay un máximo. Vamos a hacer lo mismo que antes, pero ahora para la gráfica de la g. Eso que he puesto ahí, pues como no lo tenemos, lo borro. Repito, vamos a hacer lo mismo que antes para la gráfica de la g. Monto mi tabla. ¿Qué me interesa de la derivada? Pues el signo. En este caso, ¿dónde corta la derivada al eje X? Pues en esos dos puntitos que he señalado ahí, en el 0 y en el 4. Voy a señalar en rojo donde es negativo. Y por tanto, donde sea negativa, decreciente. En azul, donde la derivada es positiva. Y si la derivada es positiva, la función es creciente. Ahí lo tenemos.
vamos a redactar esa tabla y voy a poner que es decreciente en menos infinito 0 unión 4 más infinito, que es creciente en el intervalo 0, 4. Y ahora pasa exactamente igual. En el 0, en x igual a 0 hay un mínimo y en x igual a 4 hay un máximo. Y con esto ya tenemos terminado el ejercicio.